Biblia dice en el capítulo 12 del libro de Samuel, Samuel era el juez. ¿Te recuerda eso? Samuel era el juez. Samuel nace como una respuesta de Dios. Samuel viene de un vientre estéril que es el vientre de Ana. Su padre o su progenitor era el Cana. Y Samuel es un hombre escogido por el Señor. La Biblia enseña que ni una sola palabra de las que Samuel dijo cayó a tierra sin cumplimiento. Samuel está en medio de una hecatombe. Samuel está en medio de una crisis. Samuel está en medio de lo peor que podía haber pasado en la historia de un ministerio. Samuel entiende lo que está ocurriendo. Ofni y Finés han corrompido el culto al Señor. Elí ha hecho lo malo ante los ojos de Dios. Eso es lo bueno de venir aquí a la casa de mi hermano, porque le dan a uno té de jengibre, hermano. Wow. Pero hay un día que la Biblia dice que el pueblo le pide a Samuel que ellos quieren un rey. A ellos no les basta con tener un Dios que para ellos es invisible. Ellos quieren tocar, ellos quieren palpar, ellos quieren tener otra realidad. Y la Biblia dice que entonces Samuel aparece y dice, bueno, aquí hay un hombre y su nombre es Saúl. La escritura dice que de los hombros para arriba en Israel nadie era más alto que Saúl. La Biblia enseña que de los hombros para arriba Saúl era lo más alto que había. Impresionante. Pero un día ocurre algo extraño. Israel empieza a vivir cosas. Israel empieza a tener situaciones que me parecen poderosísimas. Pero hay un día que parece que Saúl no logra digerir. Parece que Saúl no tiene el paladar para poder tomar el vino que se bebía en el palacio, que tiene oídos para oír que oiga. Parece que Saúl no tiene el carácter para entender que el palacio implica ropas reales. Parece que hay gente que no está preparada para la grandeza. Parece que hay gente que cuando se expone a la grandeza el corazón se tuerce, el corazón se arruina, el corazón se daña. Y hay un momento en que Saúl empieza a hacer cosas que no le es lícito a un rey hacerlas, y menos a un rey que había sido puesto por Dios. Ahora, si ser rey de Israel era algo grande, ¿cuánto más cree usted que sería ser el primer rey de Israel? El primer rey de Israel era lo más grande que podía haber en ese momento. Era ser el rey de la nación escogida por Dios. Era ser el rey del cual Dios se había placido en levantar una nación en medio de tantos países. Dios tenía una nación. Su nombre era Israel. Y este rey, hay un día que algo ocurre. Hace algo tonto y se mete al templo. Y alguien le dijo, ¿pero qué hiciste? Hiciste algo extraño. Parece que Saúl consulta el Urín, consulta el Tumín, que eran dos piedras. Parece que los profetas guardan silencio. Y cuando Saúl se da cuenta de que no hay salida, porque parece que los cielos se hicieron de bronce, entonces Saúl comete la peor torpeza. Y la torpeza es que decide consultar a una adivina que vivía en un lugar llamado Endor. Y cuando él va a consultar a la adivina, ya Samuel no está, Samuel ha muerto. En esto hay una confusión. He escuchado gente que dice, sí, pero es que la Biblia dice que el que vino fue Samuel. No, un momentito. Vamos a aclarar algo. El día que una bruja pueda traer a un hombre de Dios, entonces Dios no es tan Dios como la Biblia dice. El día que una bruja de 4 pesos pueda traer a un hombre de Dios, conste que ella no dijo que era Samuel. Ella dijo, veo a un anciano. Veo a un anciano, y ese anciano que le habla, le dice, hoy mismo. O sea, no estaba hablando un anciano, estaba hablando un demonio a través de la divina que era una medium. Nunca pudo haber venido
el hombre de Dios llamado Samuel, imposible. Si eso fuera así, entonces ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está lo que nosotros creemos, todo lo que predicamos, lo que decimos? No tendría valor si una bruja cualquiera puede traer a un hombre de Dios desde la eternidad acá afuera. Estamos equivocados. Sencillamente estamos equivocados. ¿Cuántos tenemos ahí, Abby? Tenemos casi 300 personas en Instagram. Casi 300 personas a través de Instagram y a través de Facebook y YouTube. Tenemos 1642. 1642. Y ese día que Saúl decide consultar una bruja, la Biblia dice que tiempo atrás, esto no era una cosa de rebote. Tiempo atrás algo había pasado. Tiempo atrás algo había ocurrido. La Biblia dice que Samuel está orando. Y Samuel está orando por Saúl. Y Dios le dice 1700 personas. Y Dios le dice, tenemos a través de Facebook, YouTube, 1700 y pico ya. Tenemos casi 300 personas a través de Instagram. Dice que está Samuel orando. Y Dios le dice, pero ¿por qué clamas por Saúl si ya yo lo deseché? Ahora comienzo a predicar. Escúchenme. A ti te puede abandonar tu familia, a mí me pueden abandonar mis hijos, a mí me puede abandonar hasta mis padres, a usted lo puede abandonar hasta su mujer, lo puede abandonar la empresa, lo pueden echar de donde sea, pero qué problema, en Facebook y en YouTube, gloria a Dios, amén. Escuche por qué fuerte esto. Qué tremendo es cuando los cielos se cierran. Qué tremendo es cuando Dios ya no responde. Qué tremendo es cuando usted levanta las manos y ya la presencia de Dios no está. ¿Qué tragedia es esa? Yo recuerdo hace años cuando Dios me lleva a Venezuela y todo el mundo decía que yo era famoso en Venezuela. Yo nunca lo creí. Pero recuerdo que una noche Dios tomó mi boca y le profeticé a Hugo Chávez. Y le dije a Hugo Chávez que Dios lo iba a cortar. Y le dije a Hugo Chávez lo que iba a pasar con su vida. Y Hugo Chávez no le importó eso. Y posiblemente la gente tampoco le importaba. Lo cierto es que hay un momento en la historia donde la iglesia venezolana, muchos de ellos, cientos, se levantaron. Hasta el día de hoy hay gente que no le da la gloria a Dios. Hasta el día de hoy hay más de 4 locos que dicen que lo que le pasó a Chávez, que eso no fue una profecía. Porque hay gente que prefiere darle la gloria al diablo que dársela a Dios. Hasta el día de hoy hay gente que dice que Dios no habló. Bueno, te puede creer lo que le dé la gana. Yo sé que Dios habló. Porque cuando Dios habló, Hugo Chávez ni siquiera cáncer tenía. Ni siquiera tenía nada. Ni siquiera estaba enfermo. Estaba en el momento de mayor esplendor de su vida. Ni siquiera se le había... Nada había pasado. El tipo estaba más sano que nadie. Y ahí estaba él. Totalmente bien. Yo recuerdo que hay un momento en que Dios me lleva a Panamá y le profetizo al presidente Martinelli y le profetizo al presidente que acaba de salir, Varela, y se levantó el diablo en ese país. Me cerraron las puertas 2 organizaciones grandes hablando tonterías de mí que nunca habían pasado. Y cuando yo decidí ir allá para que me dijeran en mi cara lo que estaba pasando y poner un abogado, todo el mundo se echó para atrás. Porque parece que en las iglesias todo el mundo es valiente, pero cuando tienen que ver hablando a las espaldas de las personas. Pero de frente como que todo el mundo se echa para atrás. Y parece que esa es una maldición y un vicio que en las iglesias evangélicas tienen. Yo recuerdo cuando Dios me lleva a Venezuela. En Venezuela yo iba a hacer un evento y de la noche a la mañana lo saboteaban. De la noche a la mañana decían, no, ese hombre no puede venir aquí, porque ese hombre le faltó el respeto al presidente Chávez. Porque en Venezuela tenían una idolatría hacia Chávez, donde Chávez estaba por encima de Dios. Chávez estaba por encima del reino de los cielos. Y a mí empezaron a perseguirme. Mandaban gente a los hoteles.
Ponían a alguien oculto con una cámara para que me grabara en algo extraño, y Dios me libró hasta el día de hoy. Y empezó una persecución. Me lleva Dios a Guatemala y empiezo Dios a mostrarme cosas. La única tierra donde yo nunca vi una persecución hacia nuestro ministerio es en el continente africano. En el continente africano hay un respeto hacia los hombres de Dios. Y hay un respeto tremendo. Usted viene aquí a Costa Rica y hay gente que te quiere cobrar cosas de 30 años atrás. Parece que fueran abogados del diablo. Toda la vida tienen un pero. Toda la vida tienen un pero. Gente que quiere cobrar lo que usted ni siquiera debe, lo que usted ni siquiera hizo, lo que usted ni siquiera nunca tuvo nada que ver con ello. Y esto me recuerda a la parábola de las 10 vírgenes. Estoy hablando de las 10 vírgenes. Stephen Lenton, que es un católico, que fue el que separó esto en capítulos y versículos. Stephen Lenton, escucha, Stephen Lenton separó esto y él dice que hay 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Yo diría que las insensatas no son insensatas. Yo diría que lo que tienen es un problema de descuido espiritual. Qué tragedia más grande levantarse una mañana y querer sentir la presencia de Dios y darse cuenta que no está allí la presencia. Qué tragedia más grande el levantarse una mañana y saber que ya Dios no habla por tu boca. Qué tragedia más grande es orar por los enfermos y que no se sanen. Y que entonces tengamos que decir a la gente, no, es que usted no tiene fe. Tengamos que decir a la gente, no, es que no era la voluntad de Dios que te sanaras. Cuando en otro tiempo Dios hacía cosas. Qué tragedia más grande es tener que andar metido, gurbuceando y viendo a ver qué dijo fulano en un país, porque la luz del evangelio no está en mis ojos. Y yo analizo esto y yo tiemblo. Yo recuerdo, aquí está mi mamá, aquí. Y yo recuerdo que hace muchos años yo hice un ayuno larguísimo. Y en ese ayuno yo le dije a algunos líderes de algunas denominaciones fuertes que venía un terremoto a la iglesia. Ni siquiera había pasado lo de Jimmy Swaggart. Ni siquiera había pasado lo de Jim Baker. No habíamos vivido lo del Club PTL. No habíamos estado en medio de los escándalos morales que hoy tenemos. Y yo recuerdo que yo era un muchachito de 16 años que tenía fe, que tenía sueños, que tenía ganas de creerle a Dios. Y en ese ayuno el Señor me dijo, viene un tsunami a la iglesia. Viene un tsunami que sacudirá el planeta entero. Todo lo que el hombre levantó en base a orgullo, arrogancia y prepotencia se caerá. Y lo único que quedará en pie será lo que fue levantado en torno al temor, a la misericordia, a la bondad y al poder de Dios. Fuera de eso nada quedará en pie. Y la gente decía que yo estaba loco. Decían que yo estaba mal. En aquellos tiempos, los predicadores que eran referencia para nosotros eran hombres como Jorge Rast. Era gente tremenda como un señor de apellido Caballero. Era gente, no Harold Caballero, otro. Era gente tremenda, qué sé yo, como Gigi Ávila. Teníamos a Torres Ortega. Habían hombres en Colombia que ya estaban a punto de morir, como Julio César Ruibal. Hombres que usted los escuchaba un Morris Cerullo y usted temblaba. A Costa Rica vino un momento al aeropuerto un hombre como Billy Graham. Nunca buscó guardaespaldas, nunca pidió nada, nunca dijo que tenían que tenerle una escolta, nunca, porque el evangelio de ese tiempo era un evangelio donde no había idolatría. Al hombre de Dios se le respetaba, al hombre de Dios se le amaba, al hombre de Dios no se le veneraba. Se veía al hombre de Dios de la manera correcta. Usted veía que la gente en la iglesia ni chicle mascaba porque se sentía que mascar chicle en la casa de Dios una falta de respeto. Y yo vengo de esa escuela. Yo vengo de la escuela
donde mi mamá, cuando uno iba a entrar a la iglesia, o mi abuela mayormente, que fue la que me llevó muchas veces a la iglesia, lo ponían a uno a orinar antes de entrar a la iglesia, porque usted no se iba a levantar en medio del culto para ir al baño, porque había un respeto, había un temor a Dios, había una honra a Dios, había una grandeza ante Dios. Y me llama la atención porque la Biblia dice que en Asia Menor, el libro de Apocalipsis dice que habían 7 iglesias, pero hay una iglesia a la cual se le dice que perdió el primer amor. Hay otra a la que se le dice que tenía problemas de tibieza espiritual. Hay otra a la que se le dice que la muerte espiritual entró en ella. ¿Y cuántas veces nos hemos convertido en gente que realmente a veces parece como que Dios tuviera que pedirnos permiso a nosotros? Hoy hablaba con la pastora Ivette y me da tanto dolor y tanta tristeza cuando el barro cree que el barro tiene alguna gloria, cuando el barro olvida que es barro, cuando el barro olvida que es hecho de barro, que es hecho de tierra mojada, cuando el barro cree que el barro necesita ser levantado, cuando usted ve vasijas de barro que esperan que le den pleitesía. Qué tragedia más grande ver predicadores que le dan órdenes al Espíritu Santo. Qué falta de respeto es esa. Venga aquí, reciban el Espíritu Santo. O sea, uno dice, y esta gente cree que ellos pueden darle órdenes al Espíritu Santo. Y hemos caído en un irrespeto a Dios. Parece que nos volvimos igual que la iglesia de Asia Menor, una iglesia que se cree rica, una iglesia que se cree poderosa, una iglesia que cree que lo tiene todo, y Dios dice, no tienes nada. Dios dice, te falta todo. Dios dice, careces de todo. Dios dice, tú crees que tienes mucho, no tienes nada, dice Dios. Y eso es trágico. Eso es trágico. Quiero que me escuche. Efesios capítulo 5 dice Pablo, mira pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días que vienen pueden ser diferentes a los que hoy tenemos. Señores, con todo respeto, este no es día de fiesta, este es día de llanto, este es día de ayuno, este es día de buscar a Dios, este es día de caminar con temor. ¿Sabe qué le dice Pablo a los Gálatas? Que se habían alejado de la victoria del madero y que se habían vuelto a las obras de la carne. Eso le dice Pablo. Señores, ustedes empezaron bien, pero terminan mal. Ustedes tienen un problema serio, y es que ustedes no logran entender que hay una crisis. Y ante esa crisis ustedes no hacen nada. Yo me pregunto a veces, ¿qué pensará Dios de nosotros? Todo un año de pandemia, como el año pasado. Casi un año, porque esto prácticamente empezó, diríamos que a finales de marzo, principios de abril, que ya se cerró todo. Y uno mira a los predicadores y uno se da cuenta que no aprendieron. Yo leí de un predicador o de un señor en Bogotá que dice que esta crisis y el orden mundial lo que va a levantar son los próximos multimillonarios. Y yo le garantizo que en esa sinagoga la gente grita, amén, amén, gloria a Dios. Esas son puras mentiras del diablo. Esas son puras mentiras. Pero usted se da cuenta que la gente se acostumbró a la mentira, se acostumbró al engaño, se acostumbró a la falsedad. Se acostumbró a lo que no sirve. Escúcheme, porque esto me parece fuerte. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo era un hombre de Dios, lleno del poder de Dios. Y Pablo hay un momento que le dice a Timoteo, despiértate del sueño. ¿Qué? Despiértate del sueño, Timoteo. Pero ¿cómo va a estar Timoteo dormido si Timoteo es un hombre con un fuego de Dios? Claro, Pablo entendió que había un área de Timoteo que se estaba durmiendo. Esto para mí es una tragedia. Yo iba a una pequeña iglesia en Panamá con mi abuela y jamás olvidaré que había un hombrecito que cantaba todo desafinado. No sabía cantar. Él no sabía de
de ritmo, no sabía de tiempos, él no sabía de métrica, él no sabía de entonación, él no sabía de todas las cosas o de tesitura, él no sabía de estas cosas, no sabía de tonos. Pero cuando ese hombre cantaba, el rubio de Galilea está pasando por aquí, las multitudes caían bajo el poder de Dios. Las multitudes eran sanas por el poder de Dios. Mi mamá es testigo que en esos pueblos, cuando alguien lo mordía una serpiente, no había cómo sacarlos a un hospital porque no había transporte. Los llevaban a la iglesia, en la iglesia oraban y el veneno se neutralizaba y la persona lo regresaban para su casa. Así era el evangelio. Era un evangelio de rodillas, era un evangelio de búsqueda, era un evangelio de temor a Dios. A nosotros nos daba miedo tener una novia. Hoy usted ve un niñito de 5 años hablando que tiene novia en el kinder, que tiene novia en los párvulos de la iglesia, que tiene novia. Usted dice, pero ¿qué nos ocurrió? El planeta entero entró en una miseria. El planeta entero se enfermó. El planeta entero entró en una crisis horrible. Ahora, la gente dice, pastor, pero es que cualquiera puede pecar. Claro que cualquiera puede cometer un error, pero no nos podemos acostumbrar a pecar. Es que el problema es cuando nos acostumbramos a deslizarnos, cuando nos acostumbramos a cometer un pecadito y otro y otro y otro. Allá hay una crisis. Por eso el hombre de Dios se detiene en Apocalipsis y dice, ¡hey! Mira de dónde has caído y vuélvete al Señor y vuélvete a Él. Mira lo que pasaba. Parece que se nos olvidó cuando profetizábamos. Parece que se nos olvidó cuando estábamos llenos de gloria. Yo siento tanta pena y perdóneme usted si lo ofendo. Yo siento tanta pena cuando yo veo gente que todos los días tiene que poner algo en Instagram. Si se sacaron una espinilla, ponen algo en Instagram. Me dijo un día una persona a mí, lo que pasa es que a los seguidores hay que darles mantenimiento para que los seguidores estén contentos. Yo le dije, discúlpame, pero yo no creo que Dios me llamó a mí a darle mantenimiento a nadie. Primero que nada, a mí no me interesa que me sigan a mí me interesa que sigan al Señor, punto. Pero parece que todo el mundo está pendiente solamente de ser famoso. Parece que todo el mundo está pendiente de enseñar la correa, de enseñar los zapatos. Ahora, ¿hay algo de malo en eso? No. El problema es cuando el corazón está inclinado a eso. Y aquí se levanta un hombre. Aquí se levantó un hombre. Y escribió una frase, pero yo la arreglé. Porque un día alguien escribió y dijo que el éxito estaba ligado a la grandeza. Yo dije que no. Yo dije que la grandeza solo tiene éxito cuando en medio de la grandeza que vives, el éxito no arruinó tu corazón. Porque cuando la grandeza es arruinada por el éxito, entonces solamente te conviertes en un títere de la fama, pero dejas de ser lo que el Padre predestinó que tú y yo fuéramos. Dice la historia que Evan Robert, dice la historia que María Gudgureter, dice la historia que Moody, que Spurgeon, que Horatio Bonar, dice la historia que Wright, dice la historia que hombres como Idahosa, dice la historia que gente como Ley, dice la historia que Smith Wigglesworth. La historia dice y habla de gente como Horatio Bonar, como Bunyan. La historia habla de gente que hizo cosas que normalmente nadie vio en esta tierra. La historia habla de gente que trastornaba ciudades como Seymour en la calle Azusa. La historia habla de gente analfabeta. La historia habla de gente que ni siquiera sabía cantar. La historia habla de gente que ni siquiera tenía una escuela, ni siquiera iban al colegio, no tenían educación diversificada. Pero la historia dice que cuando esa gente hablaba, por lo menos hay un relato de William Branham que mientras William Branham hablaba, dice que una columna de fuego se posaba sobre su cabeza. Hay una historia de María Gudgureter que dice que empezó a caminar por un parque en Wisconsin, si no me equivoco.
Y dice que cuando ella empezó a caminar, el Espíritu Santo la arrebató y quedó como si fuera una estatua. Los médicos venían. Dice que algunos médicos decían que ella estaba en trance y le metían agujas para ver si ella sentía y no sentía nada. El problema era que el que la tocaba caía al suelo hablando en lenguas. Dice que en una ocasión en el parque de Missouri, la mujer se frizó y a la semana había más de 500,000 de personas hablando en lenguas en todo el parque y como 2 kilómetros a la redonda. Gente llena de fuego. ¿Sabe cómo oraba Evan Robert? Evan Robert no oraba para que la gente viera su ministerio. Señor, quiero que me honres. Ellos no oraban así. Dice que Evan Robert se tiraba al piso. Y dice que Evan Robert hizo la misma oración que hizo Moody. Dice que un día Moody se detuvo y parece que repitió la misma historia de Evan Robert. Y la oración fue: Señor, haz que la eternidad se cierre por un mes. Y haz que los muertos, haz que la muerte se detenga en esta ciudad. Y dame la oportunidad de hablarles de Jesús. ¿Y sabe qué dice la historia? Que durante un mes no murió ni una sola persona en la tierra donde Moody vivía. Y no murió una persona en la tierra donde Evan Robert vivía. Y Evan Robert se tiraba a las calles. Y Evan Robert gritaba. Dicen que salía corriendo como loco. Y tocaba las puertas y tocaba las puertas. Y le decía a la gente: dice Dios que la muerte se ha detenido durante un mes. Porque las puertas de los cielos se acaban de abrir. Y la gente salía de las casas llorando. Y la gente caía al suelo. Usted nunca vio un Evan Robert poniéndole la mano a una mujer en el pecho de una forma indecorosa. Porque eso no era parte de la iglesia. La iglesia vivía de otra manera. Descubrieron en una cueva en Kentucky, a muchos metros de profundidad, un camarón, un crustáceo así. Pero lo descubrieron extraño. Dice que descubrieron que era una especie que parecía que ya estaba extinta. Lo extraño era que esa especie tenía muchos colores, pero muchos colores, como si fuera un arco iris, un tornasol que donde el sol le daba, brillaba. Lo extraño era que en esa cueva, ese camarón o ese crustáceo estaba pálido. Se dice que tenía 2 puntitos donde se creía que eran ojos, pero había perdido la visión de tantos golpes que se daba contra las paredes. Y estaba refugiado en unas cuevas. Y cuando yo leí esa historia empecé a temblar porque me puse a pensar, a veces de tanto golpe y de tanto pecado, llegamos a un momento en que perdemos la visión. Y no somos sensibles. Yo estuve en una provincia en Panamá que se llama Darién. Teníamos un evento gigante allí. Y recuerdo que una noche llegó una muchacha y la llamé. Y le dije: el Señor me dice que te quedan 3 días de vida. Y la muchacha empezó a reírse porque ella se sentía muy bonita físicamente. Y le dije: veo un hombre que entra con una arma pulso cortante, o sea, un cuchillo. Veo un hombre que te da 12 puñaladas, 13 puñaladas. Y veo que después de que el hombre te quita la vida, él se ahorca. Y la mujer empezó a burlarse. Y le dijo una señora que estaba a la par de ella: ese predicador es un estúpido, le dijo. Y a veces uno como predicador escucha mucho. A veces no escucha nada, pero a veces escucha mucho. Y yo recuerdo que yo lo único que hice fue que agaché la cabeza. Estaba en un hotel en Panamá cuando me llamó el pastor del evento y me dijo: el periódico La Crítica de Panamá acaba de sacar en su primera plana: mata a la ex y se ahorca. Aquí está. Un sujeto asesinó a una mujer con 13 puñaladas. Ahí está la muchacha que había ido al culto. Ahí está hecho un mar de sangre. Dejó 2 criaturas chiquititas así, chiquititas. Me las llevaron a la capital para orar por ellas. Yo no sabía qué decirles. Yo lo único que pude hacer fue abrazarlas. 2 cosas chiquititas así que vieron a su madre morir. Pero Dios se lo dijo 3 días antes.
Dios le habló a ella audiblemente. Yo soy un hombre imperfecto, claro. Soy un hombre lleno de imperfecciones, claro. Pero cuando estoy bajo la presencia de Dios, digo cosas. Y esas cosas son reales. Esa mujer no oyó. Y después le pregunté a alguien, ¿pero qué era? Ella era una líder de la iglesia, pero se metió con un hombre y al final empezó a prostituirse. Ella había ido no sé a qué país, que me reservo el nombre, y la operaron y la dejaron hecha pero muy bonita. Qué desgracia. Qué desgracia es mandarte a operar, no porque te quieres sentir linda, sino para revolcarte con cualquier cosa que aparezca en el camino. Mientras paguen, no importa si el aliento está podrido, no importa si es una persona sucia, mientras pague. Qué ruina más grande la de un ser humano que tenga que pagar miles de dólares para que le hagan una lipoescultura para después vender su cuerpo por unas monedas. Qué miseria más grande de mente, qué pobreza, qué ruina para un hombre o una mujer vivir así. Y esa no oyó, y esa no escuchó. Me parece ver a Saúl entrando al templo y sabiendo que ya Dios no habla. Me parece ver a Sansón, que la Biblia dice que el espíritu se apartó de él y no lo sabía. Me parece ver a Ofni y Finés ministrando en el templo y revolcándose y pecando y viviendo perdido todo. Me parece ver a Ananías y a Zafira conviniéndose para mentirle a Pedro y mentir a los apóstoles, ignorando que realmente no le mentían a los hombres de Dios, le mentían al Espíritu Santo. Me parece ver a un Judas tocando el dinero de la bolsa, sabiendo que eso no se podía hacer, habiendo visto al Hijo del Dios viviente, habiéndolo mirado caminando sobre las aguas, habiéndolo mirado resucitando los muertos, levantando a Lázaro, levantando al hijo de la viuda de Naín, levantando al hijo, a la hija de Jairo, levantando al endemoniado gadareno, salvando, sanando, dando de comer a miles. O sea, no es suficiente con ver el poder de Dios. No es suficiente con haber estado en el altar de Dios. No es suficiente con haber profetizado, con haber dicho cosas. No es suficiente hasta que el corazón no sea circuncidado. Cuando yo leo estas cosas, esto no debió de haber pasado nunca. Pero cuando la gente es rebelde, la gente no le importa. Así sea el mismo Dios el que les hable. Y cuando yo leo esto aquí en la Biblia, a mí esto me hace temblar. A mí me hace temblar cuando Pablo dice que Israel se deslizó y cayó en la vagancia y en la falta de diligencia. A mí me sacude cuando yo leo de hombres como Juan Bunyan, cuando leo de gente como Bonar, cuando leo de hombres y de mujeres como Mel Tari, como Spurgeon, como R.W. Chambers, cuando yo leo de gente, qué sé yo, un Lester Sumrall. Lester Sumrall. Lester Sumrall. Lester Sumrall. Esta Biblia está viejita, ya yo tuve que mandarle a empastar. Esta Biblia yo tuve que mandarle a poner cosas porque ya está muy viejito, está muy rayada, está viejitita ya. Tenemos casi 400 personas en Instagram en esta hora. Casi 400 personas en Instagram. 2.500, casi 2.600 personas acá en YouTube y en Facebook. Escúcheme esto. En 33 años de predicar el evangelio, yo le puedo decir a usted con el corazón que yo he visto cosas. He visto gente con ministerios gigantes. He visto hombres
que Dios los levantó como una respuesta. Vi muchachos y vi jovencitas llenos del poder de Dios, que yo muchas veces agaché la cabeza porque yo me di cuenta que yo no tenía nada a la par de ellos, pero nunca lidiaron con algunas cosas y se arruinaron. Algunos de ustedes van a llegar lejos, pero no dependen ni de Dios ni del diablo. Dependen de las decisiones que ustedes tomen el día de hoy. Algunos de ustedes saben que esta noche es noche de orar. Esta es noche de buscar al Señor. Esta es noche de honrar a Dios. Esta es noche de caer de rodillas. Esta es noche de dar gloria al Señor. Esta es noche para dar honra y alabanza al Señor. Esta es noche para dar gloria al que vive. Esta es esa noche. Esta es esa noche. Yo sé lo que es pasar 17 días en un hotel con esta Biblia abierta y diciéndole a Dios, me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo. La gente me llama y la gente dice, wow, ese hombre lleno de Dios, pero yo por dentro sabía que me estaba muriendo. Porque es fácil engañar a las personas, es fácil fingir, es fácil. Lo que no es fácil es ser honesto. Lo que no es fácil es ser sincero. Lo que no es fácil es abrir el corazón y decir, algo se quebró dentro de mí. Yo sé lo que es pasar 17 días tirado en el piso de un hotel pegando gritos y diciéndole a Dios, no me sueltes, no me dejes. Como dijo David en el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Y uno se pregunta, ¿cómo David supo que el Espíritu se apartaba de alguien? Tuvo que haberlo visto en Saúl. Tuvo que haberlo visto en el primer rey de Israel llamado Saúl. Tuvo que haberlo visto de Saúl para poder entender realmente qué era lo que pasaba. Algunos de ustedes han sido escogidos por Dios para poner sus pies en los próximos años. Algunos de ustedes han sido escogidos para caminar sobre serpientes y escorpiones. Algunos de ustedes tienen llamamientos muy grandes. Yo te pregunto esta noche con el corazón, ¿hace cuánto no ayunas? ¿Hace cuánto no haces una vigilia solito? No una vigilia con un montón de gente, que eso es muy fácil. No una vigilia solito. Meterte en una habitación solito y amanecer orando. Aunque no escuches nada. Aunque aparentemente no recibas nada. Y volver el día siguiente otra vez de vigilia, porque dice, yo no salgo de aquí hasta que Dios no haga algo. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto hemos usado la manipulación para decir a la gente que Dios me dijo que te diga algo? Hoy los altares están llenos de psicología barata. Hoy los altares están llenos de mucho tecnicismo humano. La gente va a los cultos supuestamente buscando una palabra y los predicadores son inteligentísimos. Porque los predicadores ya no necesitamos magos ni encantadores. Los magos y los encantadores están metidos en los altares. Le dicen a la gente lo que quiero oír, igual que los políticos. Y felices de la vida. Mientras la gente traiga el dinero, no hay ningún problema. ¿Hace cuánto no levantas un altar familiar? Y tú dices, pastor, es que ese hijo mío está en drogas. Métete esta noche a la habitación de ese muchacho que está tirado ahí en una cama, posiblemente borracho o drogado, y tírate de rodillas y amanece orando, y yo te garantizo que Dios hará algo con ese muchacho. Este no es tiempo de andar pidiendo oración, es tiempo de levantar un altar en las casas.
Tu ministerio es pequeño, no. Tu ministerio es gigante. Lo que Dios te entregó es muy grande. Lo que Dios te confió a ti, muchacha, es muy grande. Lo que Dios puso en tus manos es muy grande. Hebreos capítulo 2 dice, no sea que nos deslicemos. Yo en 33 años he visto tanta gente deslizarse. He visto gente empezar bien, he visto gente terminar mal. Costa Rica es una muestra de esto. Las muchachas tienen miedo de ir a las iglesias. A mí me escriben decenas de gente todos los días. Antes las muchachas tenían temor de los impíos, hoy tienen temor de los predicadores. Ya no se sabe. Una muchacha me escribe hoy en la mañana y me dice que se fue a un campamento, que era un campamento de jovencitas. Pero sucede que la líder del campamento se explotó esta mañana la bomba porque la líder del campamento es lesbiana. Y se había acostado con más de 6 o 7 muchachitas. Pero si uno dice eso, la gente dice que uno es legalista, que uno es religioso, que uno está criticando. Alguien tiene que decirlo. Señores, la iglesia huele mal. La iglesia se nos pudrió hace tiempo. Por eso Dios tiene que traer una reforma. Por eso Dios tiene que cambiar muchas cosas. Y si en esto usted o yo salimos sobrando, Dios nos va a cortar. Igual como cortó a Usa cuando vio dentro del arca. Pero Dios no va a dejar este planeta como está. Y hay mucha gente jugando con juego, igual que Saúl, tocando cosas santas que no se pueden tocar, consultando brujos y brujas que no se pueden hacer, haciendo cosas indebidas como Ofni y Finés, abusando del poder y la autoridad como Herodes, que la Biblia dice que murió lleno de gusanos. Creyentes orgullosos, prepotentes, arrogantes como Nabucodonosor, que al final termina comiendo pasto como un animal. Señor, no lo deje dormir esta noche. No los deje dormir esta noche. No los deje dormir. Métete a sus camas. Métete a sus hogares. Sacúdelos. Muéstrales que esto es otra cosa. Enséñales que esto es otra cosa. Que esto no es esta locura que hoy vivimos. Que hay un Dios que es real, que hay un evangelio que es real, que hay un cielo que es real, que hay un Hades que es real, que hay gloria que es real y hay juicios que son reales. La trompeta está a punto de sonar. Jesús regresa. La gente puede decir lo que le dé la gana. Jesús regresa.
Jesús viene por una iglesia. El Señor regresa por una iglesia limpia, sin mancha y sin arrugas. No se equivoque, no se engañe, mi amado. No juguemos más con juego, porque el que juega con juego se quema. Es el tiempo de volver a Dios. Es el tiempo de humillarnos al Señor y honrar a Dios por nuestras vidas. Levante su mano de donde esté. Tenemos 400 y algo de personas conectadas en Instagram. 400 y algo de personas. Vamos, levante sus manos. No le estoy regañando, le estoy hablando como un papá le hablaría a su hijo. David, antes de morir, le dijo a Salomón: si tú lo honras, él te honrará. Mas si tú lo dejares, él te abandonará a ti para siempre. Ese era el consejo. Si tú lo honras, él estará contigo. Si tú caminas, él caminará contigo. Mas si tú lo dejas, él te dejará también. Estamos en 2,750 personas, por allí más o menos. Levante su mano, por favor, conmigo y ore conmigo. Vamos, atrévase a orar conmigo. Y dígale al Señor: Señor, no me eches de delante de ti. David hizo esa oración: no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Regrésame la vida, Señor. Señor, aquí están estas manos, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Heme aquí, Señor. Yo te necesito. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito. Yo te necesito, Señor. Vamos, levanta las manos. Yo te necesito. Si hemos pecado, digamos: Señor, perdóname. Si hemos pecado, dígale: Señor, yo sé que te he fallado. Sé que hice lo malo. Señor, yo no puedo ir donde una divina como lo hizo Saúl. Yo voy a tomar las palabras de Pedro, que dijo: ¿a quién iremos? Tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Yo no me veo haciendo lo malo, no me veo metido en una discoteca, no me veo ingiriendo drogas, no me veo consumiendo ese tipo de cosas. Yo lo único que sé es que tú eres el único que tienes palabras de vida eterna. Vamos, levante sus manos y ore conmigo. Y dígale: Dios, te necesito. Dígale: Espíritu Santo, cúbreme, por favor, cúbreme. Cúbreme de la cabeza a los pies, cúbreme. Y cambia mi vida. Cambia mi vida, Señor. Cambia mi vida. Cambia mi vida. Padre, los presento a ellos. Y me presento yo, Señor. Presento sus corazones. Presento sus ministerios. Presento sus llamados. Presento lo que ellos representan como hombres, como mujeres, como ministros. Presento sus hogares, presento su familia, presento sus hijos, presento su llamado en el nombre de Jesús. Y oro, te lo pido con el corazón. Señor, yo renuncio a cualquier petición mía. Yo renuncio a lo mío esta noche. Yo quiero pedirte por cada uno de los que están a través de Instagram, los que están a través de YouTube y Facebook. Te ruego por estos cientos y cientos de miles. Te ruego por ellos en el nombre de Jesús. Te ruego que hagan nuevas todas las cosas. Que se vuelva a encender la llama del primer amor.
que vuelva el colirio a nuestros ojos, que vuelva la gloria que un día se fue, que los dones que se apagaron se enciendan, que la gloria que un día hubo regrese en el nombre de Jesús. Recamanduri bacata la mandrebesca, enduri bacata la mandobosca, tererara, ansuki amando, rebecata la mandoboque, y ansute kendere bacaya landa la vaca. El Espíritu de Dios me muestra gente tirada en el piso. Necesito una mamá, necesito un papá que me escuche. Salga corriendo, abrace a sus hijos y bendígalos. Padres que se ponen a discutir delante de sus hijos y sus hijos por eso es que ya no creen en el evangelio de sus padres. Es una peleadera de los diablos que eso da vergüenza. Necesito que usted corra y abrace a sus hijos y les diga: hoy los bendigo, hoy se corta toda cosa del diablo y vamos a honrar a Dios en esta familia. Necesito un hombre que salga corriendo y le diga a Dios: Dios, yo quiero hacer las cosas bien. Quiero honrarte. Sé que el tiempo no es mucho, el tiempo es corto. Pero quiero honrarte, Señor. Y quiero darte la gloria, Señor. Quiero darte la honra y quiero darte la alabanza. Quiero darte la exaltación, Señor. Quiero darte la gloria a ti. Aleluya. Vamos, levanta las manos y da gloria a Dios si puedes. Vamos. Padre, gracias. Padre, gracias. Kabashandara makata la mansaya. Y marama mamansute kende remakata la mandobos y alay. Endoria manduriba sacando robosai. Hay corazones que se han hecho de piedra y veo la mano de Dios quebrando. Veo la mano de Dios quebrando. Veo la mano de Dios quebrando. Hay gente con fortalezas mentales y veo el poder de Dios haciendo algo extraordinario. Veo gente que está atada por el diablo. Veo gente atada por demonios. Veo gente atada por lujuria. Veo gente atada por vicio del infierno ahora. En el nombre de Jesús, el poder de Dios fluye ahora. Se arranca esas obras del diablo ahora. Kabashanda la masaki la mansai. Ve una persona que está postrada en una cama y esa persona sabe que todo empezó a causa de un problema de rebelión en tu corazón y de infidelidad a Dios. Le abriste la puerta al diablo, te revolcaste con una mujer que practica brujería y lo sabes. Y a raíz de eso te vino una enfermedad terrible y estás postrado en cama. Y veo el poder de Dios, te veo temblando en la cama, te veo como tiembla todo tu cuerpo. Veo una mujer en la esquina a tus pies sentada, una mujer humilde, sencilla, que ha sufrido demasiado. Y siempre fuiste un hombre orgulloso, arrogante, prepotente, celoso, malcriado, desconfiado. Le hiciste la vida a cuadritos a esa mujer. Busca a Dios y pide perdón a Dios y confiesa tu pecado. Porque Dios es Dios de misericordia, pero si el hombre no se vuelve, lo que te quedan son 3 meses de vida, nada más, y morirás, dice el Señor. Te quedan 3 meses de vida y morirás de la peor manera. Veo una mujer que era líder de alabanza, con un ministerio poderoso, con un ministerio de fuego, con un ministerio poderosísimo, y veo las puertas que se cerraron para siempre. Y esa mujer dice: ¿qué pasó? El Señor dice: vuelve a las primeras cosas. Dejaste el primer amor. Y veo cantidad de hombres y de mujeres. Que el fuego de Dios desciende en esta hora. Que el fuego de Dios vuelve. Que el fuego de Dios vuelve. Que el fuego de Dios lo envuelve. En Dorría Mansuquitile. En Tuaquetiri Mandrabasca. En Suacatalamande. En Timoroja Sutequendo Rima Mamá Mansaya. ¡Wow! Cabashanda la masaya. Que voshendere bacata la mansai. Toque esa pantalla y se libre de esa obra del diablo.
Toque esa pantalla y sé libre de esa obra del infierno. Toque esa pantalla y sé sano. Toque esa pantalla y sé libre de esos demonios. Toque esa pantalla y la brujería se va en el nombre de Jesús. Kibasatiri la mansoy. Que borremanando de mandubicata la mancay. Shekimaraja su tequendo. Y macanda la masay. Y hay gente rebelde. Pero la Biblia dice que el que va a profetizar, que se descubra la cabeza, cállese en el nombre de Jesús. Usted es un rebelde que toda la vida le ha buscado 4 patas al gato y nunca se arrepiente por ese espíritu del diablo que tienen. Toda la vida ponte a orar por alguien para que veas que no se sana. Estás muerto, pero eres un criticón de marca, cabezón, irreverente. Nunca has hecho las buenas obras de Dios, pero para andar criticando eres número 1. Endemoniado 3 veces de la cabeza a los pies. Pero para hablar de los hombres de Dios, yo nunca me retractaré de la profecía que di de Trump, porque lo que profeticé de parte de Dios se cumplió. Y no es que profetizó que Trump iba a ser presidente. Trump ganó. Le robaron las elecciones, es otra cosa. Lo que Dios dijo es que el tipo ganaría. Y Dios dijo que iba a pelear por Trump, y acaso que se ha terminado. Espérese, porque lo que viene para Estados Unidos es confusión. Y ese señor Biden va a saber. Y todo ese séquito de endemoniados que tiene a la par van a saber. Porque ahora es cuando comienza Dios. Porque Estados Unidos había entrado en un tiempo de misericordia. Pero el tiempo de misericordia se acabó. El tiempo de misericordia se acabó. Y viene juicio sobre naciones como Venezuela. Y viene juicio sobre naciones como Argentina. Y viene juicio sobre naciones como Perú. Y viene juicio sobre naciones como Paraguay, como Uruguay. Viene juicio sobre Chile. Viene juicio sobre gente como Bolivia, sobre Evo Morales. Viene juicio sobre gente en Cuba. Viene juicio sobre los gobiernos de Latinoamérica. Los gobiernos en Costa Rica, en Panamá, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala. Viene juicio sobre México. Viene juicio sobre las islas del Caribe. Viene juicio sobre Belice. Viene juicio sobre las islas Gran Caimán. Viene juicio. Y van a saber lo que es caer en manos de un Dios vivo. Van a saber lo que es ver la mano del Dios Todopoderoso. Cabashanda la vasalla. Vamos, levante sus manos y de gloria a Dios. Cabashanda de Bacay. Que alguien diga gloria a Dios. No los escucho. Que alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos, levante sus manos. Diga conmigo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. ¿Usted se imagina lo que es levantarse una mañana como Sansón? El problema de Sansón no era el cabello. Es que todo eso son analogías. Esos son analogías. El problema de Sansón estaba en su obediencia. El problema es que Sansón toda la vida quiso buscar una mujer de afuera porque no le gustaban las de adentro, le gustaban las que venían contaminadas con demonios. Le gustaban las prepago, le gustaban las que tenían figura de prostitutas. No le gustaba una mujer buena, que tiene oídos para oír, que oiga. Le gustaba lo fácil. No le gustaban las relaciones duraderas, le gustaba lo vagabundo, lo que no tiene sabor. Le gustaba la sinvergüenzada. ¿Usted se imagina lo que es levantarse una mañana y saber que Dios se apartó de ti? ¿Usted se imagina lo que es levantarse una mañana y saber que el día anterior estabas dentro del jardín de Dios y hoy Adán y Eva están fuera del jardín de Dios? ¿Usted se imagina lo que es levantarse un día y saber que por mi desobediencia todo se fue? Eso es una tragedia muy grande, muy grande, muy grande.
muy grande. No hubo ni hay un predicador más famoso que Jimmy Swaggart. Dios le entregó el planeta entero. Pero él no estaba contento con la esposa que tenía, que era, por cierto, muy bonita. No, él quería una prostituta de afuera. Seguramente las prostitutas tienen algunas costumbres y algunas aberraciones que mentes contaminadas es lo que buscan. Porque la gente enferma es lo que busca. Porque ya lo que realmente llena ya no funciona. Es una desgracia eso. Es una desgracia cuando tú no logras valorar que solamente eres barro y que la gloria viene de Dios. Cuando no logramos entender que aquí el grande está sentado a la diestra del Padre. Nosotros no somos grandes, somos tan chiquitos, tan débiles. Una gripe nos tira en una cama. Nos majamos un dedo y gritamos. Cuando no logramos entender eso, cuando creemos que estamos por encima de todo mundo, que yo soy el gran ungido, que soy el más grande de todos, equivocación total. Nadie es dueño de la verdad, todos ignoramos algo en la vida. Los amo y los bendigo en el nombre de Jesús. Agradezco a Dios por mamá que está aquí, Abigail, la pastora Ivette, mi hermano Willy, Mayela que ya se unió. Agradezco a Dios por ustedes que son miles. Estamos en 400 personas aquí en Instagram y acá en Facebook y acá en YouTube. No sé cuánta gente tenemos, pero posiblemente tenemos muchísimas personas. Dígale conmigo, gracias, Señor. Dígale, gracias, Rey eterno. Gracias, Rey soberano. Gracias, Papá Dios. Gracias. Yo te alabo, Señor, y te doy gloria. Doy gracias a Daniel que está allá en los estudios centrales y desde allá nos ayuda, y a César. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Estamos en 2.977, casi 3.000 personas. Casi 3.000 personas. No depende de Dios, depende de nosotros. ¿Por qué crees que Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de los demonios? No. Ten cuidado de la bruja, no. A mí me han ofrecido matar no sé cuántas veces. A mí me han puesto veneno no sé cuántas veces en la comida y todavía estoy vivo. A mí me han querido difamar. Hay gente que anochece y amanece pensando en mí con un deseo de matar y mandar tonterías. Y yo sigo vivo y cada día estoy mejor. No. Lo que Pablo dijo a Timoteo fue, ten cuidado de ti mismo. De ti mismo. No de los de afuera, ten cuidado de ti mismo. De ti mismo. Que Dios me los cuide.